Mi nombre es Talía Esmeralda Chacón López, del cuarto semestre Grupo B, de la materia Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. En este video les voy a hablar acerca del patrimonio y la clasificación de los bienes. El patrimonio se integra por un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pueden ser apreciables en dinero. Estos bienes y derechos se traducen en derechos reales y derechos personales, y las obligaciones en deuda. El origen de la palabra patrimonio tiene su significado etimológicamente en el término patrimonio. Viene del latín patrimonium, que significa los bienes o el conjunto de cosas corporales que el hijo adquiere por herencia de sus descendientes. De todos los bienes que perteneció a una persona se traspasan a los hijos o al hijo. El patrimonio es el conjunto de bienes propios de una persona o de una institución susceptible de una estimación económica o el conjunto de bienes de una persona que adquiere por herencia familiar. En cuanto al patrimonio cultural, es el conjunto determinado de bienes tangibles que se clasifican en bienes muebles e inmuebles. El patrimonio mueble comprende de los muebles arqueológicos, históricos, artísticos, tecnológicos y religiosos. Por otra parte, los bienes tangibles están constituidos por aquella parte invisible que reside del espíritu mismo de las culturas, que está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religionalidad popular y las técnicas tradicionales de nuestra tierra. El patrimonio natural está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y la fauna, y su territorio, la UNESCO, lo define como aquellos monumentos naturales, formaciones ecológicas, lugares y paisajes naturales que tienen un valor relevante del punto de vista estético, científico y medioambiental. La clasificación de los bienes se divide en dos clases fundamentales: las relativas a las cosas o bienes corporales y las relativas a los bienes en general, abarcando tanto como las cosas o bienes corporales o incorporales o derechos. Los bienes corporales se clasifican en tres puntos de vista. El primero, fungible y no fungibles. Segundo, consumibles por el primer uso y no consumibles. 3. Bienes de dueño cierto, conocido, bienes sin dueño, abandonados o dueño ignorado. La clasificación abarca tanto los bienes corporales como los bienes incorporales. Comprende de bienes inmuebles e inmuebles, bienes corpóreos e incorpóreos, vienen de dominio público y de la propiedad de los particulares. Los bienes en sentido jurídico, bien en sentido jurídico y en sentido económico. Desde el punto de vista jurídico, la ley entiende por bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Este significado es distinto de lo económico, pues en este sentido bien es todo aquello que puede ser tela al hombre. Por lo tanto, aquellos bienes que no pueden ser objeto de apropiación, aun cuando sean útiles al hombre, no serán desde el punto de vista jurídico. En la naturaleza existe gran cantidad de bienes que no pueden ser objeto de apropiación, tales como el aire, el mar, los astros, etc. Las diferentes doctrinas de los derechos reales y los derechos personales, entre ellas está la doctrina dualista, la que sostiene que los derechos reales y los derechos personales son totalmente diferentes por sus atributos. Sostiene la separación entre ambos tipos de derecho. La doctrina monista afirma la identidad de los derechos reales y personales. Esa teoría es presentada por la escuela profanalista y la escuela objetivista. El derecho real implica una relación jurídica, por lo que es necesariamente tener un sujeto activo y un pasivo. La doctrina ecléctica reúne los elementos de la teoría dualista y de la teoría monista. Esta teoría es ecléctica, tanto admite las conclusiones de fuera personalistas y de los exegetas. Al definir los derechos reales como poder jurídico en forma directa o inmediata, es lo que ejerce una persona sobre los bienes determinados. Distinción entre derechos reales y derechos personales. El titular de un derecho real y la potestad sobre una cosa dispone cosa de ella. El titular de un derecho personal tiene la facultad de exigir o
otra persona a un comportamiento se origina entre una persona física o jurídica y una cosa mediante título. El derecho real y el derecho personal se origina entre personas físicas o jurídicas mediante un contrato que tenga como obligación dar o hacer o no hacer una parte. Será el deudor y el otro acreedor. El objeto está basado en una cosa, el derecho real, y el derecho personal, el objeto está en una presentación de dar o hacer o no hacer, es un derecho absoluto. Derecho real y derecho personal es un derecho relativo. El derecho real se puede abandonar, el derecho personal no se puede abandonar. También hablaremos sobre los derechos reales y las obligaciones protorrem y los derechos reales infaciendo. Obligaciones propter rem. La doctrina reconoce la existencia de ciertas obligaciones o cargas que están de tal manera vinculadas a la existencia de una cosa, de su transmisión de esta implica la de aquellas, es decir, que el origen de las obligaciones se encuentran en la cosa misma. Derechos reales de infaciendo. Son los derechos reales de hacer lo que conlleve la obligación de realizar una apreciación positiva a cargo del propietario en favor del titular activo del desarrollo real. Aparece como gravámenes que imponen una carga real, como es el caso de los censos consignativos y reservativos. Del cumplimiento de las prestaciones solo responde el valor de mueble, solo que el gravamen. La distinción entre el concepto jurídico del bien y la cosa, que consideren que las palabras bien hacen referencia a todas las entidades corporales o incorporables susceptibles de ser objeto de derecho reales, mientras que la cosa sería exclusivamente las entidades corporales. De esta forma, tenemos un género de término bien y como especie de término cosa. Apropiación, de acuerdo al diccionario, es la acción de apropiarse de una cosa, pero la apropiación indebida está especificada como un delito que comete el que toma posesión de un bien que le ha sido confiado de tal manera temporal. La apropiación es la acción y el resultado de tomar para sí mismo alguna cosa haciéndose dueño de esa apropiación debida, delito contra el patrimonio, que consiste en el apoderamiento de bienes ajenos. La clasificación de los bienes, tanto en la doctrina como en la legislación, de acuerdo al Código Civil, los bienes muebles se clasifican de la siguiente manera. Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la primera clase, lo que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad o cantidad. Los no fungibles, los que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie o cantidad o calidad. Gracias.